Nuestro siguiente invitado es el doctor Carlos Saavedra, él es médico psiquiatra, subdirector del Instituto Nacional de Salud Mental, porque es preocupante, pues, uno, los hechos de violencia doméstica, la cantidad también de suicidios que se están dando y, obviamente, la falta de recursos en estos institutos que están prestos a servir a la sociedad para evitar estos hechos, sobre todo en momentos de crisis económicas cuando pues, se detonan todos estos hechos. Doctor Saavedra, bienvenido a Next Noticias y buenos días. ¿Escuchan bien? Sí, perfecto, Sí. alto y claro, doctor. Muy bien, gracias. Buenos días, un gusto saludarlos a ambos igualmente un gusto dirigirme pues a la comunidad para con toda la buena intención hacer un poco de docencia acerca de estos temas que ustedes plantean y poder hacer nuestro trabajo de principalmente desestigmatizar la atención en salud mental y por ende pues a las personas que reciben atención en salud mental. Doctor, actualmente vemos unos niveles de agresividad en las calles. A donde vamos siempre hay personas con problemas de conducta, de agresividad. En la atención que ustedes están recibiendo, doctor, ¿cuáles son las mayores consultas? Y cómo determinar, cómo una persona determinar, tengo un problema, necesito a una atención de un especialista. Muy bien, Birna, gracias nuevamente por la oportunidad. Nosotros tenemos que visualizar al ser humano como un ente de 4 pilares principalmente. Voy a abrir un poquito el paréntesis para poder entender de qué estamos hablando. Este ente de 4 pilares tiene un pilar biológico, un pilar psicológico, un pilar social y un pilar espiritual. Entonces, debe haber un equilibrio entre esos 4 pilares para que la persona mantenga un nivel de salud, tanto física como mental adecuada. Sí. Si uno de estos pilares se afecta o uno de estos pilares se sobreexpresa, entonces obviamente vamos a tener consecuencias. Esto que me plantea, pues básicamente afecta 2 pilares fundamentales, el pilar psicológico y el pilar social. Nos vemos envueltos en una serie de situaciones, todos nos vemos envueltos en una serie de situaciones en las que inciden aspectos de todo tipo, aspectos tanto familiares como sociales, como financieros, como relacionales, como laborales. Mucha incertidumbre tenemos en nuestro entorno y eso conlleva a que las personas de alguna manera respondan a estas presiones a las cuales se ven sometidos y una de las expresiones más cotidianas y comunes en buscar la manera de responder a este tipo de presiones es a través de la violencia. Esa violencia puede ser de todo tipo, desde el tipo verbal, físico, gestual, conductual, y pues definitivamente que en nuestro entorno vemos los resultados de este tipo de actuaciones de la población. Principalmente en lo que me cuestiona sobre el tipo de casos que nosotros vemos en el Instituto Nacional de Salud Mental. Nosotros pudiéramos decir que vemos el resultado final de todo esto. ¿Por qué? Porque el servicio que nosotros prestamos es de hospitalización. Entonces, al nosotros evaluar y hospitalizar a una persona, estamos viendo el resultado final de toda una progresión de situaciones que lo han ido afectando y que principalmente, si tratamos solamente este tema y no tratamos de una enfermedad mental ya que tenga una cronicidad establecida, cuando tratamos este tipo de temas, entonces vemos que han aumentado los diagnósticos de depresión, ansiedad, consumo de sustancias importantemente, tanto legales como ilegales, y desórdenes en el ámbito de los trastornos de la personalidad. ¿Por qué hago hincapié en los trastornos de la personalidad? Porque los trastornos de personalidad se ven o se presentan cuando la persona se desenvuelve en un ámbito que modula negativamente su conducta y esta persona no tiene las herramientas para poder sobreponerse a esa modulación negativa, a ese aspecto que modula negativamente sus rasgos de personalidad.
La personalidad se desarrolla desde la concepción, desde la herencia. Todos hemos escuchado en algún momento que nos dicen, ay, pero tú eres igualito a tu papá, o esas Mm, mismas salidas las tenía tu mamá. Claro, sí. porque hay un componente genético y a ese componente genético se le asocia entonces las experiencias vividas desde la concepción, desde la gestación, desde la primera infancia, la edad escolar, adolescencia y edad adulta temprana para forjar, para establecer un modelo de personalidad. Todos Doctor, tenemos rasgos, sí, en este sentido usted sabe que el mencionar, ve a una consulta de un psiquiatra es como, o sea, Sí. muchos se ha estigmatizado, muchos dicen, no, yo no voy para allá, yo no es estoy loco para ir para allá. Y quizás en ese momento pueden tener algún problema de salud mental. El tema de salud mental es bastante amplio. Usted mencionaba el estrés. ¿Quién no está estresado hoy en día, doctor? ¿Quién no tiene así es. ansiedad y lo ve, comienza, bueno, la ansiedad, bueno, tengo ansiedad y voy a comer. Tengo depresión, bueno, me voy a acostar y no quiero saber de nadie. ¿Cuándo buscar esa Correcto. ayuda, doctor? Y de inmediato, o quitar de una vez por toda esa barrera de que el doctor, el psiquiatra, es un amigo que te puede ayudar en tus problemas de salud. Es correcto. Insisto en lo que les mencionaba, el pilar del aspecto psicológico, que incluye obviamente las alteraciones que desencadenan o que degeneran en situaciones ya de orden psiquiátrico, es Sí. uno de los más importantes. No va a haber un balance físico y obviamente mental si no tenemos control sobre esto. Precisamente lo que usted dice, Virna, cuando nosotros identificamos que, o terceros identifican que a la persona ha modificado su estilo de vida regular, que está presentando conductas que no eran que la persona presentaba con anterioridad, que ha disminuido su capacidad de funcionamiento en general y particularmente en el entorno laboral. Un padre que pasó de ser una persona trabajadora, proveedora, a una persona que no produce, o una madre que pasó de ser una madre cuidadora a una madre ofensiva, un trabajador que no rinde, un estudiante que no produce los mismos resultados. Todos esos aspectos requieren de por lo menos una evaluación e identificar cuáles son los factores tanto propios como del entorno que están afectando al individuo. Hay algo que sí quiero agregar y es precisamente esto que ahondando lo que usted dice, que no necesariamente la persona tiene que darse cuenta. Todos debemos tener un acompañamiento y, como bien dice usted, evitar el estigmatizar. Nosotros, los médicos psiquiatras y nuestro equipo de atención en salud mental, que consta de psicólogos, trabajadores sociales, inclusive otras especialidades médicas como medicina interna, geriatría, neurología, obviamente el equipo de enfermeras. Nosotros somos un equipo que buscamos precisamente, nuestro norte es desestigmatizar a las personas que atendemos, porque esa carga que tiene el individuo e inclusive el equipo que atiende, a mí me han dicho cualquier cantidad de veces, oye, ¿para qué te metiste a eso? Vas a quedar como tus pacientes. Y definitivamente que esto es un estigma que tenemos que manejar todos nosotros. Doctor, la cantidad de orates que Fernando. hay en la calle y de personas que se nota que tienen problemas de salud mental, pues es normal, ha ido en aumento. ¿Y qué se está haciendo para sacarlos de las calles? Porque realmente ya se ha convertido en un problema pues de vialidad, un problema de estética, un problema de un montón de cosas. Buen día, Fernando, nuevamente. Bien, sí, claro, ese es un tema que involucra a una gran cantidad de instituciones que prestan servicios a nivel de salud, a nivel social, a nivel inclusive de guarda de nuestra seguridad. Bien, el Instituto Nacional de Salud Mental, con lo que aporta en esta situación es evaluar a las personas que se requieren ser evaluadas por nuestro equipo, las que requieren hospitalización en nuestra institución por el tipo de condición que presentan y el tipo de tratamiento que requieren y nosotros lo podemos brindar, pues obviamente a esa persona se le brinda la atención y el tratamiento. Otra idea que tenemos que sacar del imaginario colectivo de la sociedad panameña es que
el Instituto Nacional de Salud Mental tiene el mismo manejo que tuvo en otrora. O sea, nosotros no somos un depósito de personas, como anteriormente, pues Claro. desafortunadamente se utilizaba la institución en los tiempos del Retiro Matías Hernández, inclusive en los tiempos del Hospital Psiquiátrico Nacional. Son las mismas estructuras, pero hubo un cambio basado en modelos de atención y nosotros somos un hospital. Debemos ser imaginados como dentro, repito, del imaginario popular panameño, debemos ser imaginados como un hospital de salud mental donde o se llevan a las personas que requieren una atención hospitalaria, se le da un tratamiento y esa persona regresa a su entorno regular, a su entorno familiar, debe seguir sus actividades regulares hasta donde sus capacidades se lo permitan. Doctor, se habla mucho del tema del bullying, sobre todo a nivel de las escuelas. Muchos atribuyen a esto que en casa los propios padres etiquetan con términos a los muchachos y que eso lo aprenden en casa y posteriormente van y lo aplican en las escuelas. Esto posteriormente se convierte en un problema grave. ¿Qué tan grave en estos momentos estamos con los niveles de bullying a nivel de entre la juventud, entre los jóvenes, y que podría repercutir en temas de salud posteriormente? Bueno, yo siempre cuando toco este tema, yo hablo de la experiencia de mi generación, ¿sí? Obviamente nosotros cuando estábamos a ese nivel de niño, adolescente, a nosotros, si había un muchacho, como utilizando el mismo término, bully en el salón, en la escuela, eso se quedaba ahí. Claro. A la persona que vacilaban, congueaban, eso se quedaba en la escuela y la persona se iba para la casa y ya pues, si la escuela, ejemplo, quedaba en el área de Paitilla, el joven, la persona, el niño, el muchacho, se iba para su casa y en Juan Díaz y ya no se enteraba más de esa situación hasta que volvía a la escuela. Entonces, hasta cierto punto había un factor protector, ahora no. Ahora con el advenimiento de las redes sociales, esto es 24/7. Si a una persona lo bulean o le hacen bullying a nivel escolar, eso se lo lleva para la casa y eso es por redes sociales. Entonces es un aspecto que tiene una connotación de mucha más agresividad actualmente y por ende se debe considerar una situación que se debe tener en cuenta principalmente pues por el equipo de nuestros colegas especialistas en el área de paidopsiquiatría, el área de salud mental de niños y adolescentes, porque es un factor emergente de varios años a la fecha que está incidiendo importantemente sobre el desarrollo de la personalidad de muchos individuos. Ya a nosotros, los psiquiatras que atendemos adultos, nos toca ver las consecuencias de esas situaciones con adultos jóvenes deprimidos, adultos jóvenes con la autoestima por el piso, que no tienen esta capacidad de desenvolverse adecuadamente en el mundo de los adultos, porque definitivamente tuvieron unas bases que fueron socavadas por este tipo de situaciones. Bueno, doctor, ahora mismo yo estoy viendo en redes hasta animales deprimidos. Sí, las mascotas de las casas también se deprimen. Es una cosa que este mundo, la verdad es Impresionante. que pareciera que el Prozac va a ser la pastilla más importante en esta década en nuestro país. Ok, sí, y mire, ahora que lo menciona, pues definitivamente de 2020 hacia acá, desde la famosa pandemia, desde el advenimiento de la COVID-19, Sí, se han multiplicado exponencialmente los requerimientos de uso de medicamentos con características ansiolíticas, o sea, para el manejo de la ansiedad, y el manejo de medicamentos antidepresivos, o sea, para el manejo de la depresión. Se han exponencialmente multiplicado los requerimientos ajá. y no es como era anteriormente, no es raro encontrar personas que sí, tanto por esa situación, asociada a esa situación, como a las consecuencias, ha quedado en el aspecto psicológico una fragilidad muy importante en el grueso de la población. Y algo que es bueno dentro de rescatable dentro de lo malo de la situación es que la gente ha tenido una
mayor apertura a buscar servicios de salud. ¿Por qué? Porque se hizo mucho hincapié. Recuerdo que el equipo del Instituto Nacional de Salud Mental, inclusive con ustedes en KW Continente, hace unos años con la licenciada Mayín, me tocó a mí en Sí. varias ocasiones participar a manera de dar mucha docencia en el manejo de sintomatología de ansiedad y depresión, porque todos estábamos ansiosos y deprimidos Sí. para el tiempo de la Pero, por pandemia. ejemplo, Y muchas de estas personas quedaron con esas condiciones. un niño de 9, 8 años, pues ahora pareciera que el Ritalin es algo que se da alegremente Tan niños. y los niños, pues eso no sé cómo terminará generando a ese adulto cuando llega, es Consecuencias. decir, las consecuencias que tendrá cuando esa persona llegue a una edad adulta o a una edad de la juventud donde todos estamos confundidos, o los que fuéramos. Lo que pasa, lo que pasa es que los niños están sobreestimulados. Mm, Entonces, no con esto quiero decir que están sobrediagnosticados, porque la sobreestimulación evidentemente conlleva a una sobreactividad del sistema nervioso central, una sobreactividad cerebral y mental. Entonces van a ser muchachos que requieren muchos estímulos. Entonces, muchas veces esos muchachos que requieren muchos estímulos pueden ser difíciles de ujú. manejar porque la persona que, o el grupo de personas que provee estos estímulos no están a la par de los muchachos. Tanto, o sea, usted le da este celular que yo tengo enfrente a un niño de 8 años, lo maneja mejor que yo. Entonces, Sí. definitivamente que todas estas situaciones deben ser evaluadas con mucho detenimiento. Es cierto, como dice usted, también ha habido un aumento del uso de medicamentos para el manejo de los trastornos de hiperactividad y de déficit de atención, pero en realidad también tenemos que prestar Pero, atención a la doctor, cantidad de estímulos que se le ofrecen a los niños. al final la hiperactividad y el déficit de atención sí debe tener un análisis estadístico, debe tener un porcentaje de la población. No que ahora cualquier niño dice que es hiperactivo y que tiene Es un que déficit se de está atención. pasando, Es decir, en las escuelas está no puede pasando ser mucho. que toda la población, es decir, la mayoría tengan estos problemas. Insisto, eso se debe precisamente a la sobreestimulación, pero es muy cierto lo que ustedes dicen, no puede ser. Evidentemente tiene que haber un cribado, tiene que haber un filtrado mucho más fino para poder determinar quiénes tienen una condición y quiénes solamente están sobreestimulados y se tiene que regular ese tipo de estímulos. Por Son ejemplo, dos hablando condiciones totalmente diferentes. de esa sobreestimulación, doctor, para los que tienen hijos menores de 5 años, hay un canal de YouTube llamado Cocomelon. Incluso en Europa ya Ajá. se está prohibiendo. No sé cómo ustedes lo están trabajando acá en Panamá. Ese manejo es como le decía hace rato, del equipo de especialistas en niños y adolescentes. Nosotros como psiquiatras generales, obviamente, sí tenemos pautas para los padres, que es la restricción en tiempo de pantalla, la sugerencia de restricción de tiempo en pantalla, los contenidos que se reciben a través de esos tiempos en pantalla. Obviamente que aquí aplica un poco la dinámica que se manejaba, uno siempre dice, para nuestro tiempo, en casa tiene que mandar el papá y la mamá o Ujú. la figura de autoridad. En estos casos no se presenta. En estos casos, para mantener al niño tranquilo, lo más sencillo es darle una pantalla y pues obviamente después vienen las Hay que consecuencias. trabajar mucho con los niños, sí, porque de verdad lo que decía Fernando, hoy por hoy en las escuelas los niños hasta las 8 o 10 años son intranquilos, se paran, hablan, parte de la niñez, pero sí son diagnosticados quizás y muchas veces por los propios maestros y los etiquetan con estos términos, tú eres un niño hiperactivo, tú eres un niño de mala conducta, te portas mal y quizás es propio de la naturaleza de los niños. También se ha perdido el tema de la correa, ya no se permite, que no se le pega, no se le puede ni siquiera, en otros tiempos era el peñiscón si te estabas portando mal, Un buen regaño. el buen regaño, en fin. ¿Qué hacer? Porque esto se puede convertir en una situación grave y quizás estamos viendo hoy por hoy, doctor, el detonante, los niveles de agresividad, los niveles de depresión, quizás esto viene de un arrastre de niñez. Ok, probablemente los colegas del equipo de psiquiatría y de las disciplinas que los acompañan me van a odiar por lo que voy a decir, pero
les voy a desbordar definitivamente sus consultas, tanto a nivel de, si son asegurados, a nivel de la policlínica conocida como la Policlínica del Marañón, la Policlínica de Calle 25, es donde tienen la sede principal de atención en Ajá. cuanto a psiquiatría y pues a nivel del Ministerio de Salud, el Hospital del Niño. En el Hospital del Niño, el equipo de psiquiatría, ambos equipos son equipos muy buenos, pero obviamente ellos son los responsables de manejar este tipo de situaciones. Y algo que dicen ustedes, que mencionaba Virna, es muy cierto. O sea, ya personas que quizás, no estoy descalificando, pero que quizás no tienen la total preparación para hacer este tipo de diagnóstico y diferenciar, como decía Fernando, de un niño hiperactivo a un niño que tiene una condición, etiquetan a los niños y eso hace que los niños entonces sean señalados o, insisto, en el término, estigmatizados inclusive por sus propios compañeros, porque esta no es una figura útil. Sí, en muchos casos una persona que tiene un nivel de proactividad, de hiperactividad es una figura útil en otros ámbitos. En este ámbito no, porque en este ámbito desafortunadamente en nuestro medio, aunque se han introducido este tipo de herramientas electrónicas, se sigue dando en la mayor parte un tipo de docencia tradicional. Entonces es el niño sentado 6 horas enfrente de un tablero con un profesor y se debe guardar un nivel de conducta adecuada en ese tipo de escenarios. Entonces, definitivamente que ese escenario ya no estimula adecuadamente a un niño que el resto del día está siendo bombardeado por una cantidad de información a través de aparatos como estos y que pues definitivamente tener a una maestra, un profesor enfrente, no es el estímulo similar o por lo menos no es el estímulo que estaría esperando recibir. Bueno, así es. Doctor Carlos Saavedra, él es subdirector del Instituto Nacional de Salud Mental. Gracias por esta A participación. ustedes. Virna Yulisa, Gracias a ustedes. gracias.